Bienvenidos a Palabra de Fe. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente toca mucho mi corazón, lo que es el perdón. Sabemos que no puede suceder de la noche a la mañana porque es muy doloroso. Así es. Y obviamente hay diferentes tipos de ofensas. Y esta tarde vamos a aprender acerca de dos grandes historias de la Biblia. Así es. Que una de ellas es mi favorita, acerca de José el Soñador. De José el Soñador, una historia bastante interesante, una historia que a veces nos hace, la verdad cuando la lees todo, difícil de entender la capacidad de perdonar, ¿no? En el caso de José y sus hermanos, los hermanos de José lo llegaron a odiar y tener resentimiento con él porque era el consentido de sus padres, sobreprotegido en cierto punto, pero él no era el responsable de eso. El asunto es que intentaron matarlo, intentaron hacerle daño y se lo hicieron literalmente, de tal modo que lo vendieron, ¿verdad?, como esclavo. Y después él tuvo la oportunidad de cobrar venganza de ellos, ¿no? Tenemos por otro lado la otra historia de Pablo y Bernabé, que eran predicadores y se iban a ir de misioneros a diferentes lugares, y Bernabé invita a su sobrino. Y interesante porque Pablo no estaba de acuerdo, sin embargo lo hicieron. El sobrino abandona la misión y entonces Pablo le reclama a Bernabé como diciéndole: ya ves, te dije que no. Y entonces Pablo y Bernabé tienen un conflicto por razón de Juan Marcos, que era el sobrino. Vemos entonces dos ofensas, diferente medida, diferente tipo, una familiar y la otra de relación de trabajo, porque trabajaban juntos. ¿Qué son las ofensas más comunes? O son cuestiones que tienen que ver con el trabajo, o son cuestiones que tienen que ver con la familia. Y claro que va a ser difícil porque con la familia uno lo que más espera es que ellos te amen, que ellos te acepten. Pero José en ese proceso lo que no sabía es que Dios tenía una gran sorpresa para él. Así es, le iba a enseñar el poder del perdonar. Y eso es importante. Obviamente nunca nadie jamás podrá aprender a perdonar si no fue ofendido, porque se requiere la ofensa para aprender el perdón. El problema aquí era que como era familia, las heridas físicas no fueron tan importantes de sus hermanos, aunque lo golpearon. Sin embargo, la herida emocional era muy profunda porque era la herida de la traición, ¿sí? Se sintió traicionado por sus hermanos y eso era lo que le hacía mucho más dolorosa. Nos damos cuenta que la herida de la traición es una de las que más nos afecta, porque usualmente son seres queridos o personas a quienes les tuvimos confianza y que terminan defraudándonos o haciéndonos algún daño. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede o cómo es que logran superarlo y entonces perdonar. Lo primero que nace obviamente es que la intención de venganza. ¿Qué es la venganza? Yo creo que todos los que hemos sido ofendidos sabemos que sí nace en nosotros una intención de venganza. No por eso debemos de sentirnos culpables, obviamente, porque es normal, es natural querer venganza. Sin embargo, nosotros podemos aprender que José después le fue muy bien donde estaba y llegó a estar en una posición de mucho poder, en la que después sus hermanos van, ¿sí?, a buscar ayuda de él. Y yo te pregunto, mire, ¿tú qué hubieras hecho? Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Estar en el poder de vengarse. Así es, porque yo siento que la venganza lo único que te va a traer es más amargura. Así es. Porque en ese momento puedes sentir, como usted dice, doctor, somos seres humanos, y como decíamos, a lo mejor, ay, ojalá que le pase lo mismo que nos está pasando a nosotros, pero después algo sucede en tu corazón cuando tú decides seguir a Jesús, seguir a Dios, que Él te ilumina y Él te dice, realmente por ahí no es el camino. Exacto. Porque si te vas a vengar es como tomar ese veneno tú mismo. Exactamente. Pudiera producir un efecto placentero temporal. Ya pagó lo que me hizo. Sin embargo, empieza a construir un sentimiento de culpa, de miedo, de vergüenza acerca de uno mismo, y obviamente nadie que comete venganza podrá ser feliz. Entonces aprendemos en estas dos historias. Después Bernabé y Pablo también en la otra historia se separan por razón del sobrino, pero se reconcilian después y deciden dejar de lado las diferencias, dejar de lado la ofensa, dejar de lado eso y enfocarse en lo positivo, enfocarse en lo importante, entendiendo, ¿sí?, que hay múltiples beneficios del perdón, ¿no? Y tenemos obviamente que, por ejemplo, perdonar nos ayuda a ser libres,
Exacto, nos ayuda en la salud física. La salud física. La salud mental, la salud emocional. Imagínate, ¿no? Nos damos cuenta entonces que el beneficiado del perdón es el que perdona. El beneficiado del perdón es el que perdona. Posiblemente tú has pasado por una situación difícil. Posiblemente te han ofendido. Posiblemente aún tienes un gran dolor. Y si no has logrado perdonar, no te hacemos juicio, obviamente. Es totalmente normal. Sin embargo, iniciar con una intención de perdón es importante. Recuerda que después de todo, tú y yo somos perdonados. Dios nos ha perdonado, Jesucristo nos ha perdonado, y cuando nosotros damos lo mismo que Dios nos ha dado a nosotros, entonces hay un poder que nace ahí para poder perdonar también a los demás. Así es, doctor, y también todos los beneficios cuando tú decides perdonar y dejar ir ese dolor. Primeramente vas a mejorar todas tus relaciones, las personas van a querer estar más cerca de ti, ¿verdad? Vas a tener resiliencia emocional, liberación también psicológica. Sí, y el incremento de la felicidad y la plenitud, ¿no? Automáticamente cuando tú te ves al espejo después de haber perdonado, te ves una persona libre, te ves una persona feliz, te ves una persona satisfecha y plena y orgullosa de la decisión de perdonar que has tomado. Así es, porque al final también a José lo que le pasó es que él se quitó toda amargura cuando él perdonó a sus hermanos. Exactamente. Imagínate la satisfacción. Tuve el poder de destruirlos, pero decidí perdonarlos, ¿no? Eso en realidad es la grandeza del hombre. Cuando uno logra perdonar al ofensor, automáticamente está mostrando que Dios está ahí dentro de él y que hay una grandeza interior capaz de perdonar cualquier ofensa. Así es, doctor, porque el perdón es una gracia de Dios. Así es, el perdón es una gracia. Nosotros te queremos invitar en este día, si tú todavía sientes mucho rencor, sientes ese odio o ese deseo de venganza, queremos invitarte a que tú digas esta oración con nosotros. Así es. Amado Padre Celestial, tú conoces mi corazón y conoces cuánto dolor tengo, cuán difícil fue eso que yo he pasado. Pero en este momento, Señor, vengo a ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para que me ayudes a perdonar, para que me ayudes a sanar. Quítame estas cadenas de dolor, de amargura. Quiero ser río de agua viva, que yo pueda acercarme a las personas llenos de amor, llena de gratitud y nada de resentimiento. Quítame todo odio, Señor, que yo pueda perdonar lo más rápido posible. Te lo pedimos en nombre de Jesús.